el gozo de tu salvación. Note muy bien que no dice devuélveme, sino que dice vuélveme. Vuélveme, porque si dijera devuélveme es porque Él lo haya quitado, ¿verdad? Él lo haya quitado y Él no ha quitado el gozo de nuestra salvación, sino que vuélveme. Algo ha pasado, algo había pasado en la vida de David que le pedía al Señor, vuélveme, vuélveme el gozo de tu salvación. Y ese es el tema, el ser salvado de la condenación eterna. Como primer punto quisiera que miráramos eso, el ser salvado de la condenación eterna, porque en realidad cuando hablamos de salvación en lo que respecta a la iglesia, es de que somos salvos de la condenación eterna. No sé si usted puede pensar conmigo cuando dice salvos de la condenación eterna. Es un acontecimiento que tarde que temprano pueda venir, puede llegar, la condenación eterna. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros listos? ¿Estamos preparados nosotros para no ir a la condenación eterna? Muy bueno para meditar, muy bueno para pensar. Porque a veces el mundo nos envuelve y se nos olvida nuestro caminar con el Señor. El mundo nos atrae y se nos olvida los placeres, los deleites de este mundo. Nos atrae y se nos olvida que debemos de caminar de la mano del Señor como cristianos, porque ya hemos nosotros nacido de nuevo. Y mire, lo primero que quisiera resaltar aquí en este mensaje es basado a esta oración que David hace. David hace una oración en el Salmo 51. Es que David estaba comprendiendo correctamente que Dios le había salvado antes. ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo pudo pasar eso en la vida de David? Que Dios lo salvara antes. El Señor no solamente había salvado a David en el momento que Dios lo libró de aquel gigante llamado Goliat. ¿Verdad que lo salvó el Señor de morir? Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando que había pasado algo en el interior, en el corazón de David. Yo no sé qué está pasando en el interior suyo. Yo sí sé qué está pasando en mi interior, lo que está sucediendo en mi corazón. Pero en el corazón suyo solamente usted lo sabe y Dios lo sabe. Nadie más lo sabe. ¿Qué es lo que está pasando en su interior? ¿Qué es lo que está pasando en su corazón? Solamente usted lo conoce. Y Dios. Aunque David, como le estaba mencionando, en una ocasión el Señor lo libró de ese gigante llamado Goliat. También Dios lo libró de las persecuciones de Saúl, pero aún así no estaba hablando de esa salvación, de ese gozo de la salvación de Dios. Aún así no estaba hablando de eso, David. No estaba hablando tampoco de que Dios lo había salvado hasta de su propio hijo Absalón. Lo había salvado su propio hijo Absalón. No que Dios lo había guardado, que cuando él cuidaba el rebaño de ovejas y venía el lobo y quizás venían otros animales que eran una fiera completamente, y Dios lo cuidaba y Dios lo había salvado, Dios lo había guardado, había protegido su vida física, podemos decir. Había visto la mano de Dios David, pero no estaba hablando de esa salvación. ¿Cuántos han visto milagros, maravillas de Dios en sus vidas? Todos hemos visto milagros, maravillas de Dios en su vida, pero llega un momento en nuestra vida que no hay gozo en nuestro interior. ¿Por qué? Porque algo está pasando, algo está sucediendo, como en la vida de David. Quiero decirle que usted no es la única persona que esté pasando esa situación quizás en su vida, sino que David estaba pasando esto, pero lo importante es despertar de esa situación que nosotros hemos caído. No es que Dios nos ha permitido que vayamos, no, nosotros hemos caído en esa situación. Sino que el salmista David hacía referencia a la salvación
que Dios le había dado desde la antigüedad, aún antes de la fundación del mundo. Porque dice la palabra del Señor que Dios le había dado, Dios nos había escogido para salvación. ¿Desde cuándo dice? Desde antes de la fundación del mundo. Y de eso estaba refiriéndose David. ¿Cuántas veces David no se vio envuelto en guerras donde su vida peligraba? Muchas. Era rey y era un guerrero a la vez, David. Muchas veces se vio en peligro y su vida peligraba de morir, pero aún así no hablaba de eso. David estaba hablando de algo que estaba dentro de su corazón. En lo profundo de su corazón estaba pasando algo. Pero qué maravilloso es que David pudo darse cuenta que estaba pasando algo en el corazón de él, algo en su interior que no le producía ya el gozo que él tenía de servirle a su Dios. Ya no sentía ese gozo, David. Y esta salvación de la que David estaba hablando es una salvación, mire, es algo efectivo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido para salvarnos de la condenación eterna. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros desde el momento que recibimos su palabra, recibimos a Cristo Jesús, nos ha salvado de ir a la condenación eterna. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que esta salvación había sido para David algo especial, un motivo sublime y máximo de gozo que estaba en la vida de él. David miraba que la salvación que había en él, había gozo por ser salvado, había un gozo en él porque él sabía que era salvo por la mano de Dios. Y usted sabe cómo el Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento. Ciertas personas eran tomadas por el Espíritu de Dios y Dios depositaba su Espíritu Santo sobre esa persona para usarlo en la vida como de los reyes. Y hablando de David, el Espíritu Santo vino sobre la vida de David, sobre los sacerdotes. Venía el Espíritu Santo sobre Saúl, ¿verdad que sobre Saúl vino la vida, vino el Espíritu Santo sobre él? Porque dice la Biblia que el semblante de él cambió cuando lo fue escogido como rey. Pero más adelante pasó algo en la vida de Saúl, que el Espíritu Santo lo abandonó y él lo procuraba, pero ya no pudo Saúl obtenerlo. Entonces, en el caso de David, hermanos, se había caracterizado por vivir lleno de gozo, no solamente por las victorias que él había obtenido. Porque si alguien obtuvo victorias, fue David. Si alguien, imagínense, enfrentarse contra alguien que nadie le podía hacer frente, ninguno de los del ejército de Israel en ese entonces podía hacer frente ante Goliat. Y David, Dios le da el privilegio de enfrentar a Goliat y vencer, derrotar, matar a Goliat. Y tenía una satisfacción muy grande de eso, David. De poder tocar el arpa, David, y que el espíritu que atormentaba a Saúl pudiera salir huyendo de él. Tenía una satisfacción. Pero aquí vemos a David que la satisfacción de que él está hablando, que dice: devuélveme el gozo de tu salvación. La oración que está haciendo: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué estaría experimentando David ya? ¿Cómo se sentiría David para que él haya venido y haya hecho este tipo de oración hacia ese Dios maravilloso, Dios grandioso? ¿Cómo se sentiría? Entonces él había tenido satisfacciones temporales, como el haber sido un buen pastor para defender las ovejas de su padre cuando él era adolescente, cuando venció a Goliat. Imagínense, tenía la satisfacción que Dios le había elegido el menor de la casa de David, de los hijos de Isaí, era David. Tenía la satisfacción que al menor de todos, al que eran más insignificantes ante los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque todos los demás eran bien altos, eran bien corpulentos, los demás hermanos de David. Y él tuvo la satisfacción que Dios pusiera la mirada de él a él y escogerlo para ser rey de Israel después de Saúl, que viene siendo ¿qué? El segundo rey, ¿verdad? De Israel, porque el primer rey fue Saúl.
Entonces tuvo esa satisfacción David de que Dios lo escogiera, aunque él era el menor de todos sus hermanos, y Dios lo escogiera de entre medio de todos ellos, y aún entre medio de todo Israel, lo escogiera para que fuera rey. Tenía esa satisfacción. Pero había algo que caracterizaba a David, que su principal razón para sentirse gozoso en la vida es por haber sido salvado por la mano de Dios, por Dios mismo, haberlo alcanzado, haber llegado al corazón de David, porque en cierta escritura dijo Dios de David: he hallado a David un hombre conforme a mi corazón. Entonces David dijo: me da satisfacción que me ha escogido como rey, me da satisfacción que me ha dado la victoria ante Goliat, me da satisfacción que pude defender las ovejas de mi padre porque Dios estaba con él, me da satisfacción eso. Dice, pero dice, el gozo más grande, el gozo más sublime, el gozo máximo que yo tengo es que Dios me ha salvado, Dios me ha alcanzado, y eso produce gozo en mi interior. Y resulta que estaba pasando en la vida de David que ya no sentía ese gozo. ¿Por qué? Porque la salvación, ¿qué había pasado quizás con la salvación? Y ahorita vamos a ver en la escritura. ¿Sabe usted que David, cuando dice vuélveme el gozo de tu salvación, él había experimentado ya la salvación? Cuando él dice vuélveme el gozo de tu salvación, él había experimentado ya la salvación. ¿Cómo no había venido Cristo Jesús todavía, verdad? Si podemos verlo desde ese punto de vista. Pero él había experimentado la salvación. Vaya conmigo al Salmo 21.1. No vaya a perder porque siempre lo vamos a mantener en el 51. Salmo 21.1. Mira lo que le dice también David aquí. ¿Ya está el 21.1? El rey se alegra. ¿Quién es el rey? Está hablando del mismo. El rey se alegra, ¿qué dice? En tu poder. ¿Y qué dice? Oh Jehová. Y mire, ¿y en qué más se alegra el rey? Y en tu salvación, ¿cómo se goza? Qué maravilloso, ¿verdad? Lo que expresa David, que él era gozoso. Dice, se alegra en tu salvación. Hay gozo, se gozaba en la salvación de Jehová. Y luego dice, bueno, está ahí. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. Dice, ¿cómo se goza en tu salvación? David se deleitaba, se gozaba en la salvación de Dios. Había experimentado la salvación de Dios. ¿Dónde? ¿En su físico? No, en su interior la había experimentado. ¿Por qué? Porque había un gozo en él extraordinario. David está disfrutando con gozo la salvación que él ya había recibido de Dios. Bien interesante, ¿verdad? Lo que dice, a lo que David se refiere. Dice, este gozo no me proviene más que de la única fuente. Y la única fuente es Dios, dice David. De ahí me proviene el gozo de mi salvación. Pues dice, vuélveme el gozo de mi salvación. De tu salvación, perdón. David dice, el rey se alegra en tu salvación. ¿Cómo sentirse gozoso cuando no hay quien salve, si el único que salva es Dios? Es el único. Fuera de ti no hay quien salve. Así es su palabra. Fuera de él no hay quien salve. Y como le empecé a hablar de un principio, ¿salvar de qué? Usted ya lo sabe. El gozo que se recibe por la salvación es inevitable. Cuando trae salvación Dios a la vida de una persona que cree, de un creyente, ese gozo es inevitable. Es un gozo que viene a la vida de esa persona. Aún dice la Biblia que por cada pecador que se arrepiente, los ángeles hacen fiesta allá en los cielos, por cada pecador. Entonces el gozo que se recibe por la salvación es inevitable. ¿Cuándo qué? Cuando Dios salva hay gozo.
Cuando Él salva hay gozo. Y otro punto que me gustaría que miráramos es que es bien importante el abandonar el placer del pecado. ¿Por qué? Porque el placer del pecado es destructor para la vida de una persona. El placer del pecado lo destruye a la persona, es destructor. Es importante, hermano, que dejar bien en claro que quien ha sido salvado no perderá su salvación. Fíjense lo que le voy a decir. Quien en realidad ha sido salvado no perderá su salvación. Pero si alguien se encuentra perdido o se perderá, es porque en realidad nunca ha sido salvo. En realidad nunca fue salvo, nunca ha sido salvo, nunca fue salvo. En el caso de David, tras a él haber pecado contra Dios, el haber desenfrenado sus pasiones humanas contra, pongamos el caso, contra Urías, a quien mandó a matar. Bueno, ¿cómo sería? Lo mandó a hacer, ¿cómo se? Premeditadamente. Planeó la muerte de Urías. ¿Y por qué? Por la esposa de Urías, por Betsabé. Le había dado rienda suelta a sus deseos, por así decir, de que tiene un humano, que tiene la carne. Se había desenfrenado en sus pasiones. Y por eso miramos, ¿verdad?, cómo David se encuentra en una condición que llega a hacer esta oración y se dio cuenta que ya no podía experimentar el gozo que antes tenía. David se empezó a dar cuenta, no estoy experimentando el gozo que antes tenía. Cuando tuve el encuentro con ese Dios real, con ese Dios verdadero, dice, ya no siento ese gozo. No sé si con alguien esté pasando eso aquí. Es importante que pensemos en eso, porque si David decía, no siento ese gozo, ¿por qué? Porque él había desenfrenado, le había dado rienda suelta a su vida. Y ya no dejaba que su Dios fuera su Dios, que Él gobernara su vida. Porque es bien importante que Dios gobierne. Al momento que nosotros decimos, tú eres mi Señor, es porque ese Señor gobierna nuestras vidas. A otros no nos gobierna el presidente. Sí, estamos bajo las leyes, bajo esas autoridades, pero hablando del gobierno de nuestro corazón, de lo que yo decido hacer y qué no hago, ese le corresponde a Él, porque si yo lo tengo a Él como Señor, Él gobierna mi vida. Él toma control de mi vida, si lo tengo a Él como Señor. Entonces David decía él, por lo que hice, Señor, por el pecado que cometí, Señor, ya no siento ese gozo de poder servirte, de poder platicar, de poder alabarte, de poder adorarte. Ya no siento ese gozo, no siento ese deseo. Lo experimentó David. Experimentó eso en su vida. Y es por eso que en su oración le dice a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Esto no significa que David había perdido la salvación, sino que el problema era el mismo, no estaba experimentando el gozo de salvación. Porque algo había pasado en la vida de él. Que había pecado en contra de Dios, el que le había dado salvación, y por eso, por ende, él se sentía de esa manera. No hay gozo en mí. Él había perdido la experiencia del gozo de ser salvo. Por lo que la petición que él hace es bien clara, vuélveme el gozo. Se siente, usar otras palabras, se siente feo saber que Dios lo ama y que ha hecho efectivo en usted la salvación, pero el pecado no lo deja disfrutar de la esencia del beneficio de la gracia de Dios. Se siente feo, es la verdad, se siente muy feo saber de que Dios nos ama tanto
y que ha hecho efectivo en nosotros la salvación. Pero debido al pecado no disfrutamos de la esencia, el beneficio, la gracia de Dios por el pecado. David estaba experimentando eso. ¿Sabe usted, y vamos a leer alguna escritura, sabe usted que el verdadero creyente no pierde la salvación? La Biblia es bien clara donde y ahorita vamos a leer ahí en el autor de los Hebreos. Pero mire, un verdadero creyente elegido por Dios no pierde nunca la salvación. Lo que uno puede perder es el gozo de la salvación. Y cuando se pierde el gozo de la salvación, entonces sí pasa un problema. Somos ahorillados, apartándonos del camino del Señor. Y ahí sí nosotros ya no somos salvos. No es que perdimos, ya no somos salvos. No alcanzamos salvación, no entramos a la vida eterna. ¿Alguien diga gloria a Dios? Si comprende lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque cuando se ve el gozo de la salvación de Dios de nuestra vida y nosotros no despertamos a eso, no nos damos cuenta de la realidad de la situación que estamos pasando, no somos obligados a ser apartados del camino del Señor. Y ahí sí la salvación de nosotros, ya no tenemos salvación. ¿Por qué? Porque la descuidamos la salvación. Y en ese descuido que tenemos puede llegar a venir el Señor y no podemos irnos con Él por habernos descuidado. Entonces, se fija que una cosa nos lleva a otra cosa. A terminar apartándonos completamente del camino del Señor. Y ahí estaríamos nosotros perdidos, sin Dios y sin esperanza. Entonces, David experimentó: no siento el gozo, he perdido el gozo. ¿Por qué? Porque él había hecho lo que no es agradable ante los ojos de Dios y dijo: perdí el gozo de tu salvación, Señor, porque hice lo que no es agradable a tus ojos. Te fallé, pequé en contra tuya. Tú me diste salvación, pues a ti te fallé. Y la epístola a los Hebreos, su autor, en el capítulo 2, dice que Dios es firme en castigar, oiga bien, a los pecadores del pasado. Dios es firme. Y cuando usted lee el autor de los Hebreos, la carta a los Hebreos, la lee, lo que el autor dice es eso, que Él castiga firmemente, dice, a los pecadores del pasado. Y mire, y les hace una importante afirmación en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 1. El versículo 1 no dice eso, pero lo vamos a leer desde 1 al 4. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 1 al 4. Dice así. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tenemos? Mira, la palabra de Dios, hermano, es perfecta, es preciosa, es poderosa. Dice, mire, por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué dice? Atendamos. ¿Cómo dice? Atendamos. Atendamos. Una vez más lo voy a leer. Por tanto, ¿qué dice la primera palabra? Es necesario, es menester, es necesario que con más, ¿qué dice? Diligencia. Si ayer tuvo diligencia, hoy en este día tiene que ser más diligente. Que con más diligencia atendamos a las cosas que, ¿qué dice? Que hemos oído. No sea que nos... Y ahí sí se lo llevó Judas. No sea que nos deslicemos. Y mire, lo que dice aquí el autor a los Hebreos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿qué dice? Fue ¿qué? Firme. Y toda transgresión y desobediencia, ¿qué dice? ¿Verdad que Dios condenó a los pecadores? Recibió. Aquí está hablando de algo, condenó a los pecadores. Entonces dice, ¿recibió su justa qué? Retribución. 3, pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Verdad que no se pierde? Se descuida la salvación. Lo que le dije, una cosa nos lleva a otra cosa. David empezó a experimentar que no tenía gozo de la salvación de Jehová. Entonces, ¿por qué? Por el pecado, por haberle fallado a su Dios. Él empezó a experimentar, no tengo gozo. Y cuando se encontró en ese momento, ¿qué hizo él? Una oración. Pero es bien importante, ¿sabe por qué? Porque si nosotros no sentimos el gozo, a veces se hace más fácil apartarse del camino del Señor, porque ya no siente gozo. Ya no siente reprensión por la palabra de Dios. Su conciencia ya no está trabajando dentro de usted. Tiene cauterizada la conciencia. La palabra de Dios no hace ningún efecto en la vida suya, ni en mi vida. ¿Por qué? Porque se cauteriza la conciencia. Nos descuidamos completamente. Y por descuidarnos, imagínense la palabra que usa, no sea que nos deslicemos. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Qué dice? Y mire cómo la pone. ¿Cómo descuidamos nosotros? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Cómo dice? Una salvación, ¿cómo dice? Tan grande. No. Pero otra vez agarramos en juego, ¿verdad? Mire, la cual habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando que dice, Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios mismo, oiga bien, dice, testificando Dios juntamente con ellos. Cuando se predica la palabra del Señor, Dios mismo está testificando juntamente con el predicador, con el que trae el mensaje, con el que habla la palabra de Dios. Está testificando, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios, es la palabra de Él. Entonces, se descuida la salvación, no se pierde, pero se descuida. Pero un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, dice la palabra. Una cosa nos lleva a otra cosa. Pero si nosotros venimos buscando al Señor, si nosotros venimos ante Él arrepentidos, si nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Él, como la oración que este siervo David estaba haciendo delante de su Dios, de su Creador, a ti tengo que darte cuentas, y le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Si usted mira aquí lo que leímos, que la salvación no es una poca cosa, sino una salvación tan grande, dice la palabra. Pero a la vez tiene el sentido, hermano, de animar a todos para que evitemos ser descuidados en cuanto a descuidar la salvación tan grande que ha venido a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él hemos alcanzado salvación y no podemos descuidarnos. Usted y yo tenemos que escapar de la condenación eterna. Si nos descuidamos, también vamos a perecer, como muchos de los antepasados perecieron por haberse descuidado. Todos estos tiempos han pedido personas, nosotros estamos vivos, pero gente que ha muerto para atrás han descuidado su salvación, y por haberse descuidado su salvación no alcanzaron vida eterna, sino que han sido condenados. Porque la palabra de Dios habla de eso. Si la palabra de Dios no habla de eso, Él no lo estuviera diciendo. Porque la misma Biblia dice, el que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Entonces yo este mensaje para que meditemos lo que David hizo en su situación, que se encontraba, que había pecado en contra de Dios, y eso digo, no siento el gozo de tu salvación, Señor. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y por eso él hace esa oración. No tenía en poco la salvación, como muchos de nosotros tenemos en poco la salvación. Descuidamos la salvación. Porque la tenemos en poco. Y dice la Biblia, es tan grande, no la descuiden. Es muy grande, es tan grande la salvación. No tiene ningún tamaño, ¿verdad? Si podemos decir nosotros que es el tamaño de algo. Nomás dice, es la salvación tan grande. Y así que usted y yo tenemos que escapar